En el año 1984, una película irrumpió con una fuerza inusitada. La imagen de Terminator, interpretado por Arnold Schwarzenegger, se ha convertido en un símbolo de culto de la industria cinematográfica. Su magnetismo, actitud hierática, invencibilidad y sus frases icónicas hicieron que su personaje fuera memorable y único. El director James Cameron consiguió crear una atmósfera tensa y sombría con la ayuda de efectos especiales y la representación de un oscuro futuro posapocalíptico. Envuelta en un clima asfixiante, nos brindaba una sensación palpable de terror continuo. El impacto hacia el público fue algo inaudito y asombroso. Jamás se había visto nada igual, y a día de hoy sigue siendo uno de los pilares fundamentales en el mundo de la ciencia ficción. Además, hay que añadir que Terminator fue pionera a la hora de crear un nuevo género cinematográfico. James Cameron, tras descartar la idea de que fuera una simple película de terror o un slasher al uso, tenía un mensaje secreto en la película, un mensaje que solo él entendería inicialmente hasta que se hiciera público. Cuando Sarah es perseguida por Terminator por primera vez, acude a un club de Los Ángeles llamado Tech Noir. A Cameron se le ocurrió el nombre del club como referencia al género inexistente en el que creía que encajaría la película. Hoy en día, el Tech Noir se ha convertido en un género cinematográfico propio. La palabra Tech Noir describe una mezcla de ciencia ficción visionaria y cine negro. Algunos ejemplos populares de este género cinematográfico en el siglo XXI son Gamer, Dredd y Hardcore Henry, entre otras. Terminator conquistó el cine mundial hace más de 40 años y se estrenó en octubre de 1984. La icónica frase "volveré" resultó ser profética. Volveré. A día de hoy sigue siendo considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, así que os dejo con unas cuantas curiosidades que todo conocedor del cine de calidad debería saber. Schwarzenegger habla menos de 100 palabras en la película. La primera Terminator presenta al T-800 de Arnold Schwarzenegger como una máquina estoica más interesada en su misión que en charlar. Por eso solo tiene 17 líneas en Terminator, lo que equivale a unas 70 palabras. La idea de limitar a Terminator a unas pocas palabras es comprensible. Haría que el personaje pareciera más amenazador, frío y directo. Un verdadero asesino cibernético más interesado en las acciones que las palabras vanas. En la versión original del guión se suponía que Terminator tenía que comer de vez en cuando para mantener su carne humana en buen estado. También había una escena en la que se comía una tableta de chocolate. Orion Pictures pidió al director Cameron que introdujera dos cambios en el guión. El primero, que Kyle Reese debería ir acompañado de un perro cyborg, idea que Cameron rechazó. El segundo fue que debería haber una historia de amor entre Kyle Reese y Sarah, petición que se tuvo en cuenta. El compositor Brad Fiedel creó el famoso sonido metálico del tema principal utilizando una sartén de hierro fundido para golpear el micrófono, y el efecto del humo saliendo de la chaqueta de Terminator se consiguió con ácido. Uno de los momentos más impresionantes de la película es cuando Kyle Reese hace explotar el camión conducido por Terminator. Para conseguirlo, se equipó un modelo de camión cisterna de 2,5 metros con 42 explosivos distintos. Orion Pictures destinó $6,4 millones a la producción de la película, y era demasiado poco. Para ajustarse al presupuesto, Cameron tuvo que elegir en qué escenas incluir efectos especiales. Al final, fueron la batalla en el futuro al principio de la película y la aparición de Terminator en forma de endoesqueleto al final. Algunas escenas se rodaron en plena calle sin ningún permiso, por ello, a menudo se metían en el encuadre transeúntes reales. Además, el director de fotografía de la película, Adam Greenberg, utilizó una silla de ruedas normal en lugar de una silla de cámara especial, cuyo alquiler era bastante caro. Terminator comenzó como un sueño. El célebre director James Cameron solo tenía una película en su haber cuando dirigió Terminator, Piranha 2, y naturalmente fue mal recibida en su estreno. No dispuesto a abandonar su carrera, Cameron decidió probar suerte de nuevo, pero su siguiente idea cinematográfica surgiría de un modo poco habitual. Mientras rodaba una de sus películas, el artista se resfrió, tuvo fiebre. En ese estado, su cerebro generó la imagen de un robot que salía del fuego. Después, en 1982, el director escribió el guión de la película en colaboración con su amigo William Wisher. Aunque Terminator puede ser la mejor idea de Cameron por las continuas secuelas, cuando se estrenó la película
película, otro gran escritor la encontró demasiado cercana a su obra para sentirse cómodo. La película encontró un admirador en Harlan Ellison, un prolífico y galardonado autor y guionista. Por desgracia, aunque disfrutó mucho con la película, Ellison no pudo evitar notar similitudes con el argumento de su propio episodio de Outer Limits de 1964. Soldado. En la obra de Ellison, dos soldados opuestos eran enviados al pasado, uno bueno y otro malo. Ellison presentó una demanda contra James Cameron y la distribuidora de Terminator, Orion Pictures. Aunque Cameron consideró la demanda de Ellison infundada y oportunista y quiso luchar hasta las últimas consecuencias, Orion Pictures no estaba dispuesto a hacerlo. Para callar a Cameron, la dirección de Orion Pictures le informó de que si llevaba el caso a los tribunales y perdía, él sería el único responsable de la sanción económica que pudiera derivarse. La demanda se resolvió extrajudicialmente. Sin embargo, Ellison también ha demandado a otras entidades por supuestas infracciones de derechos de autor. Lance Henriksen fue el primer actor en vestirse de Terminator. Cuando James Cameron decidió presentar la idea de la película de Terminator a los productores, puso en marcha un truco que le ayudaría a vender la película. En una reunión con Hemdale Film Corporation, Cameron hizo que Lance Henriksen se vistiera como protagonista de Terminator. Poco antes de que llegara Cameron, Lance Henriksen abrió de una patada la puerta de la sala de reuniones, vestido con una chaqueta de cuero y una lámina de oro en los dientes. Enseguida montó una actuación. Fue tan creíble que a la secretaria se le cayó la máquina de escribir sobre el regazo. Henriksen consiguió el papel del detective de Hal Vukovich. Cameron consideró a Schwarzenegger para el papel de Kyle Reese. Arnold, que acabó interpretando al personaje principal, fue considerado en un principio para el papel de Kyle Reese. En la primera reunión entre Schwarzenegger y James Cameron, Schwarzenegger empezó a hacer sugerencias sobre cómo debería interpretarse el personaje principal, y a Cameron le pareció evidente que Arnie estaría mejor como personaje principal en la pantalla. Cameron propuso entonces que Schwarzenegger interpretara a Terminator. Arnie aceptó el papel ante la insistencia de Cameron. James Cameron vendió los derechos de Terminator por $1. Cuando James Cameron escribió la película Terminator, vivía en su coche. A su agente, que debía ayudarle a promocionar la película y despertar interés, no le gustó la idea de la película, por lo que James Cameron tuvo que despedirle. En el proceso de comercialización de Terminator, Cameron tuvo una desventaja: su debut como director, Piranha 2, no fue bien recibida. Aunque Terminator fuera una idea brillante, no se podía confiar en un director como Cameron para darle vida. Al final, Cameron llegó a un acuerdo con la co-guionista Hart para venderle todos los derechos del guión por $1, con la condición de que él dirigiera la película. El acuerdo se mantuvo. En Polonia, la película se estrenó como El asesino electrónico. Aunque la película Terminator llevó su verdadero nombre en todo el mundo, hubo una excepción. En Polonia, la película se estrenó como El asesino electrónico. En la época en la que se estrenó la película, la palabra Terminator se traducía como aprendiz en polaco, por lo que el título en el país se cambió comprensiblemente a algo que presentara la película como una película de acción, ya que nadie querría ver una película sobre un aprendiz. Sin embargo, cuando se estrenó la secuela de Terminator 2, el día de juicio final, llevó el título que tenía en otras partes del mundo, ya que los polacos ya sabían lo que significaba Terminator y qué esperar de la secuela. Terminator plantea la eterna lucha entre el bien y el mal, el enfrentamiento entre máquinas y humanos. A pesar de los avances tecnológicos, el amor, la amistad y la resiliencia son los que adquieren mayor importancia en la lucha por la supervivencia. Y la cuestión principal es hasta dónde puede llegar el ser humano en el desarrollo de la tecnología y la mejora de la inteligencia artificial, así como cuánto tiempo podrá controlarla. Es interesante que hayan pasado algo más de 40 años, pero el tema sigue siendo relevante hoy en día. En general, la película nos hace reflexionar sobre cuestiones importantes como la naturaleza humana, el sentido de la vida y el futuro de la civilización. Terminator influyó en el desarrollo del género de la ciencia ficción y el cine, y sigue inspirando a cineastas y escritores. No hay duda de que su legado será siempre eterno.